Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Esta es una serie que va a orientarnos mucho, tanto a personas solteras solas como a familias. Y es muy interesante hablar de familias, porque los solteros algún día tendrán la suya. Entonces, tiene que ver con decisiones buenas y malas que pudieron haber tomado los patriarcas en el pasado. La serie tiene por nombre Bajo el altar de Dios. Ustedes pudieron haber visto una escena de un hombre que supuestamente debe ser uno de los patriarcas ante un altar ofreciendo sacrificio a Dios. Mucho antes de Moisés ya existían estos altares. Ya muchas personas no creyentes en Dios, evidentemente, ponían altares y sacrificaban en los altares a sus dioses. Miren, Abraham era de Ur de los Caldeos y allí se hacían sacrificios de niños, inclusive de personas, sacrificaban a sus dioses personas, y Abraham traía esa cultura. Por eso no le fue tan extraño que Dios le reclamara que sacrificara a su hijo, ¿no? A pesar de la promesa que Dios le había dado. Eso era lo que más le extrañaba a él. Pero en su cultura esas cosas sucedían con dioses falsos, naturalmente. Pero el Señor exigió, en la palabra de Dios lo encontramos, que el Señor exigió a su pueblo que fabricara altares, que hiciera altares, ¿ok? Que levantara altares para adorarlo a Él, para ofrecerle a Él sacrificio. Y Éxodo 20, 24 al 26, le da las instrucciones claras a Moisés y le dice cómo tienen que ser los altares. Tienen que ser en tierra. Si se van a hacer con piedra, la piedra no podía ser tallada por la mano del hombre, tenía que ser solamente puesta sin ser tocada, porque sería una profanación realmente a la adoración a Dios si las piedras estaban talladas o acabadas por las manos. Eran simplemente piedras puestas unas sobre las otras. En la historia de Abraham, y queremos comenzar con Abraham, ¿ok? Vamos a comenzar con Abraham y vamos a ver a esta familia, a la familia de Abraham, la familia patriarcal de Abraham, que cuando tuvo el llamado de Dios, condicionó el llamado de Dios. El llamado de Dios, él le puso condiciones a Dios y en ese modo iba rumbo al fracaso. Pero Abraham, que después fue Abraham, en más o menos unas 4 ocasiones edificó altares al Señor, ¿ok? Con diferentes propósitos. Y lo hizo tal como el Señor le había dicho que lo hiciera. Cada altar que edificó representó un periodo de su vida. Cada altar era un periodo de su vida. Y asimismo, desde la salida de Ur de los Caldeos hasta su muerte. Tuvo un altar en cada periodo de su vida. Abraham se caracterizó por haber edificado estos altares y se caracterizó por los errores que cometió también. Dios lo hizo pasar por diferentes experiencias para que tomara en consideración sus errores. Yo creo que eso es algo muy particular. Dios siempre nos hace pasar por experiencias que son para cada uno diferentes, evidentemente. No pueden ser mis experiencias las mismas que ustedes tienen, ni cada una de las de ustedes puede ser la de otro. No podemos tener las mismas experiencias que tuvieron aquellos hombres que fueron llamados en el pasado y que Dios les habló de una manera especial. Les dijo a ellos algo especial en su llamado, a cada uno de manera diferente. Entonces, asimismo a nosotros tenemos un llamado de Dios.
El primer llamado de Dios que tuvimos fue cuando nosotros vinimos a los pies de Jesús. Si todavía tú no has hecho caso a ese primer llamado, si todavía tu vida está detrás del altar, no bajo el altar, sino detrás del altar de Dios, entonces quiere decir que todavía no has dado el paso para recibir a Cristo como tu Salvador personal. Y deberías tomar esto en consideración y ponerte bajo el altar de Dios. Y cuando yo digo bajo el altar de Dios, me estoy refiriendo bajo el dominio de Dios. No me estoy refiriendo de meterte debajo de las piedras, sino de colocarte debajo de la voluntad del Padre. Ahí ofreciéndole tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Para entender bien la promesa de Abraham, Dios le hizo algunas preguntas, le planteó algunas cosas, le hizo algunas promesas y Abraham tenía que entenderlo de una manera especial. Y esa promesa se iba a extender por muchas generaciones hasta el día de hoy. Asimismo, le dice, vas a ser padre de muchas generaciones, vas a ser padre de multitudes. Y él era un viejo que ya no tenía nada de fuerza, de juventud. Su esposa había sido estéril y ya no, aunque no hubiese sido estéril a su edad, ya no podía tener hijos. Y sin embargo, Dios le dijo que ella iba a tener hijos de él. Iba a tener un hijo de él. En Génesis entonces aparece esta promesa. Es allí donde por lo general marcamos el punto de vida, el punto de partida de la vida de Abraham. Lo que pasa en el 12 no es más que un recordatorio de una promesa que Dios estableció con él tiempo atrás. Una promesa de Dios siempre establece una condición que el receptor, en este caso Abraham, debe cumplir con todas sus estipulaciones para poder tener el objetivo de la promesa, lo que Dios quiere responderle. Y esto tiene que ver con la obediencia. La promesa, el cumplir con la promesa es ser obediente a una condición que Dios da. Las promesas de Dios no vienen solas simplemente. Donde hay una promesa siempre hay una condición. Siempre existe una condición. Entonces hay que cumplir con la condición para poder lograr la promesa. En el capítulo anterior al capítulo 12, en el capítulo 11, versículo 27, le dice, vamos a leer capítulo 11, desde el versículo 26, en el libro de Génesis. Ok, les pido que vayan a Génesis. Versículo 26. Bueno, vamos a leer, sí, desde el versículo 26 en adelante. Bueno, el versículo 26 es lo finalizado. Dice que Terax vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. ¿Okay? Era el padre de Abraham. Dice, de estos los descendientes de Terax, Abraham, Anacor, Harán, y Harán engendró a Lot. Harán murió después de que su padre Terax en Ur de los Caldeos, que era la tierra donde nació. Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Terax tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Y fueron los días de Terax 205 años y murió Terax en Harán. Dice en el capítulo 12, pero el Señor les había dicho a Harán, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti será bendita todas las familias de la tierra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por darnos, Padre de la gloria, esta palabra viva, eficaz. Trae bendición a nuestra vida tu palabra.
Y ahora te pedimos que abras, Señor, nuestras vidas para recibir tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. En base a lo que hemos leído y otros pasajes que están más adelante, quiero compartir con ustedes de la vida de una familia cuya fe estaba condicionada. Pasó por pruebas. Para poder ser una fe genuina, tuvo que pasar por pruebas. Abraham y Sara, una familia llamada por Dios al ministerio, no entendieron el llamado de Dios. No entendieron el llamado de Dios. En el capítulo 11, versículo 31, dice, y Tehac tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. El llamado de Dios a Abraham era salir de Ur de los Caldeos. Pero él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. No le está diciendo solamente que salga de su tierra. Está diciendo también que deje a sus parientes, que no vaya con sus parientes, que vaya solo con su mujer, sus pertenencias, a lo mejor sus esclavos, las cosas que pertenecían a él. Pero lo que era familia, él no podía ir con su parentela. No era el mandato de Dios. Dios le recuerda a Abraham que le había dicho eso, y en este versículo estamos viendo que no se cumplió exactamente con lo que Dios le había dicho a Abraham. El llamado que Dios le hizo a Abraham era verdaderamente claro. No hay nada que esté oscuro en este llamado. ¿Cómo está el llamado que Dios te hace a ti? ¿Cómo está el llamado que Dios nos ha hecho? En primer lugar, hay un llamado en la palabra de Dios cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay un llamado a predicar la palabra. Hay un llamado a ganar a otros para Cristo, a compartir lo que hemos tenido con otras personas. Y si eso lo hacemos, estamos cumpliendo el llamado. Y es la obediencia, y las promesas se van a dar. No obstante, aquí en la vida de Abraham, Dios sostiene ese llamado. Y también te lo sostiene a ti, nos lo sostiene a todos. Dios sostiene el llamado a hombres, mujeres y familia con el propósito, hermanos, amigos presentes, de dirigirlos a donde Él nos está necesitando que actuemos. Dios está haciendo una obra en muchas partes del mundo. Él solamente quiere que nosotros vayamos y le acompañemos a Él donde Él está haciendo la obra. No donde nosotros estimamos que la debemos hacer. Tenemos que estar dentro de los planes de Dios para ver dónde realmente se está haciendo la obra de Dios y estar allí apuntando a ese lugar. Entonces tenemos aquí que Abraham y Sara fueron una familia llamada por Dios al ministerio, que no entendieron el llamado, pero también condicionaron el llamado. No entendieron el llamado. ¿Cuántas veces nosotros hemos repetido en estas pantallas, no, pero cuando estábamos en la 41, repetíamos el llamado que Dios nos hace a predicar el Evangelio a todas las naciones? Y siempre, todas las semanas, repetíamos lo mismo. Pero parece que el llamado se quedaba allí en la 41. Es algo que no implica un local, hermanos. Estamos ahora en este local, pero Dios nos mueve a donde Él quiere movernos. Los locales no hacen la iglesia. Los locales no forman la iglesia. Somos nosotros la iglesia del Señor. Somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo, y nosotros somos los que tenemos que darle forma a todo lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos. Miren, los edificios han condicionado mucho a la iglesia y la han condicionado a hacer programas para poder usar los edificios. Y no solamente entonces los edificios nos condicionan, sino que también nos hacen gastar dinero. Tenemos que invertir en edificios monstruosos, grandes, inmensos muchas veces, o a veces pequeños, pero siempre hay que invertir. Siempre hay que invertir. No solamente un alquiler o el pago de una hipoteca. No solamente la posibilidad de tener que reparar, agrandar o de mantener, simplemente de mantener el edificio limpio y todas estas cosas. Entonces los edificios han detenido a la iglesia. Las han detenido y las han puesto en lugares específicos
allí y decimos, bueno, este es el lugar donde nosotros tenemos que ganar a la gente, pero ni siquiera ahí salimos a ganar a la gente. Y nuestro lugar está en todas partes. El Señor nos dice que vayamos a todo lugar. Así que los grupos pequeños sí son importantes en este sentido. Y realmente más son los bíblicos. Es allí donde tenemos que ir trabajando, alrededor de los hogares donde están los grupos pequeños y aún donde no están los grupos pequeños. Tenemos que ganar la ciudad para Cristo y no estando aquí la vamos a recibir. Yo tuve un pastor que ahora está con el Señor y él decía que parecíamos como los indios, pieles rojas, con los carapálidas. ¿Ok? Los carapálidas eran los blancos. Los indios pieles rojas le decían a los blancos carapálidas. Entonces, los indios pieles rojas tenían una costumbre de secuestrar a los carapálidas y llevárselos a sus tribus. Y no los mataban, sino que los convertían en pieles rojas. ¿Ok? Ahí los dejaban y ellos tenían que aprender a hacer la vida como indios allí, como indígenas, pieles rojas. Entonces, decía Joel Cruz Martínez, decía, nosotros hacemos que la gente venga y lo que queremos es que la gente venga al culto y aquí entonces la convertimos. ¿Ok? Y no es la tarea así. La tarea es que nosotros vayamos fuera y vayamos a que la gente se convierta allá afuera a Cristo. Esa es la realidad. Y entonces encontramos que nosotros hemos condicionado muchas veces estas cosas. La palabra de Dios dice que taré, en mi Biblia tiene el nombre dicho de otra manera, ¿no? Pero ahí dice Jaré. Taré, puede decirlo en su Biblia, era el papá de Abraham. Y cuando engendró a Abraham tenía 70 años. Y murió a los 205 años. Es decir, Abraham obedece el mandato de dejar a su padre cuando su padre tenía 145 años. Pero por fin lo hizo. Es probable que Abraham analizó la situación y decidió no salir en el momento exacto cuando Dios le ordenó. ¿Por qué? Bueno, porque dependía de su padre. Dependía de su padre. Pero en la palabra no dice que tú tienes que estar dependiendo de tus padres, todo lo contrario. En la palabra dice en Génesis 2:24 que el hombre se unirá a su mujer y será una sola carne, dejará padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, ya no dependerá más de sus padres. No es que no va a estar pendiente de ellos un momento, no es que no los va a querer, no, es que no va a depender más de ellos. Va a salir de sus parientes, va a hacer su vida en otro lugar con su pareja. Y esa es la realidad. Dependía de su padre probablemente en lo moral, en lo económico. Muchas veces más es en lo económico. Sí, a veces más en lo económico que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y los hijos no quieren salir de la casa porque todo lo tienen gratis allí. Espiritualmente, Taré era un idólatra. ¿Ok? Taré era un idólatra y a lo mejor Abraham estaba todavía pegado a esos ídolos. Socialmente, muchas veces socialmente nos conviene estar cerca de nuestros padres y depender de ellos para que nuestra vida social sea mejor, ¿ok? Para poder sacar provecho. O tal vez habían negocios que había que cerrar y no podían separarse de sus padres antes de cerrar negocios. Todo lo que estoy diciendo aquí son suposiciones que pasan en la vida de cualquier persona actualmente. A lo mejor Abraham estaba estudiando en la universidad y sus estudios no los había concluido y decía, no, si me voy de la casa ahorita, ¿quién me paga la universidad? Entonces estaba en esa lucha probablemente. O cualquier otra traba. ¿Cuántas trabas no hay? ¿Cuántas trabas no podemos poner a esto? Lo que sí se puede comprobar en las Escrituras es que Abraham condicionó el llamado y no salió a Canaán cuando el Señor se lo ordenó. Esa era la realidad. Hay familias llamadas a desempeñar un ministerio en la obra, en su barrio, en la universidad, en un campo misionero, en otro país, tal vez a tiempo parcial, tal vez a tiempo completo, pero está llamada. Pero a lo mejor por otros intereses o por temor al fracaso económico o profesional o social, como acabamos de decir, no atiende el llamado y pone condiciones a Dios. Y pone condiciones. ¿Será que yo escuché la voz de Dios realmente? ¿No será que a lo mejor fue un sueño que tuve extraño por allí, mi mente me está traicionando? ¿O será que verdaderamente yo estoy sintiendo esto en mi corazón?
o no estoy sintiendo esto en mi corazón y es solamente un impulso. Y muchas cosas pueden venir sin que nosotros demos un paso decisivo. Si usted tiene un llamado de Dios a servirle, dé el paso, empiece a darlo. No espere a que se le aparezca un ángel, ¿verdad? Con un bat en la mano y le diga, bueno, ¿vas a hacerlo o no lo vas a hacer? ¿Ok? Es cuestión simplemente de probar. ¿Usted tiene dones espirituales? Sí, tiene dones espirituales. Todo creyente tiene dones espirituales. Es algo genético espiritualmente, vamos a decirlo así. Así que yo quiero invitarle a que usted tome decisión de descubrir cuáles son sus dones. Y la única manera de descubrir cuáles son sus dones es ponerse a trabajar en ellos. Y decir, bueno, iglesia, yo necesito saber exactamente qué es lo que quiero hacer, porque yo tengo esto se está moviendo dentro de mí y quiero saber. Entonces hay formas de probarlo y en la medida en que usted lo va haciendo, Dios le va diciendo no o sí. Ok, entonces tenemos aquí a Abraham y Sara, una familia llamada por Dios al ministerio, que no entendieron el llamado del Señor y que además pusieron sus condiciones. No obstante, antes de morir su padre, Abraham y Sara obedecieron a medias el llamado de Dios. Obedecieron a medias el llamado. Yo siempre he dicho que obedecer a medias es desobedecer. ¿Ok? Obedecer a medias es desobedecer. No se puede obedecer a medias. Dice la palabra de Dios que por fin Abraham salió de la tierra de Canaán. Sin embargo, hay otro pero. Y dice la palabra de Dios, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Lot fue con él. Recuerden, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Lot era sobrino de él. Ciertamente, él era el hijo de Harán. Su padre Harán había muerto. ¿Recuerdan cuando dice la Biblia que su padre había muerto? Entonces, a lo mejor Abraham no quería desampararlo, ¿ok? Aunque yo creo que Lot ya estaba bastante crecidito para esa fecha, pero él no quiso desampararlo. Probablemente, a lo mejor no estaba bien maduro, a pesar de que tenía una edad que pudiera comprender la situación y pudiera valerse por sí solo. Y le dijo, no, vente conmigo, hijo, todavía no puedo dejarte. Pero él tenía otro tío. Abraham le quedó otro hermano, Nacor. Así que si Nacor estaba allí, ¿por qué no lo dejó con Nacor? A lo mejor Nacor dijo, no, ese malandrito no me lo dejes a mí. ¿Ok? No. Eso todavía está muy inmaduro y no quiero tenerlo yo, no quiero yo tener el sufrimiento. Bueno, eso lo estoy inventando. Sí, claro, no lo va a encontrar en su Biblia. Abraham entonces al llegar a Canaán edifica su primer altar. Entonces allí edifica un altar, y lo cual era un acto que da de devoción a Dios. ¿Ok? Era un acto único. Era un acto de devoción verdadera a Dios. Él hizo una profesión de fe pública frente a ese altar. Entonces, a partir de ese altar, él empieza a entender el llamado que Dios le está haciendo. Estableció un culto verdadero junto con su familia. Mi pregunta, ¿tienes un altar en tu hogar? ¿Estás bajo el altar de Dios en tu casa? ¿Con tus hijos? ¿Con tu familia? ¿Con tu cónyuge? ¿O no existe ese altar sino el día domingo cuando vienes a la iglesia? ¿Te encargas tú de atender y de vigilar la vida espiritual de tus hijos? Si tú vigilas la vida espiritual de tus hijos, no te estoy dando garantía de esto, no te la puedo dar, pero si tú vigilas la vida espiritual de tus hijos, es muy probable que esos hijos mañana se acuerden de Dios. Pero si no vigilas la vida espiritual de tus hijos, ellos no tendrán esa conciencia. No la van a tener. Así que el culto familiar o el altar familiar es importante. Edifica un altar familiar. Hazlo y mantén en tu casa una relación y una comunión con Dios constante alrededor de ese altar.
Allí entonces declararás tú tu fe, y empezarás a confiar y a tener respuestas de las promesas que Dios te ha dado, porque te estás acercando a Él y estás acercando allí a tu familia. Ese es el deber de toda familia cristiana. Debe hacerlo en su casa, donde allí públicamente la comunidad también se va a dar cuenta. Miren, yo les voy a decir algo. Yo soy de una iglesia que creció luego que una familia decidió tener un culto en su casa, tener un altar familiar. Y cuando comenzaron aquel estudio, y una vecina se enteró de que había ese estudio, le dijo a la señora de la casa, le dijo, yo podría estar en tu estudio. Oh, me disculpan. Yo podría estar en tu estudio. Y entonces él le dice, ¿cómo no? Claro. Entonces ella fue a su estudio. A la semana siguiente ella fue con su esposo. Y después ella le comentó a otra vecina, amiga también de esta señora que tenía el culto en su casa, de que había un culto allí familiar. Y la familia se acercó. Y esa familia no era creyente y se ganó para Cristo en ese culto familiar. A partir de allí comenzó una iglesia. Y existe esa iglesia hoy. Entonces es interesante ver cómo Dios trabaja para plantar una obra a través de un grupo pequeño. Cuando el grupo pequeño se pone en acuerdo para decir, oye, tenemos que plantar una obra en este lugar, estamos creciendo y creo que debemos iniciar un trabajo misionero acá. Y se lanzan a hacerlo en obediencia a Dios. Ustedes están construyendo un altar en su barrio, en su urbanización, donde quiera que vivan. Pero la confianza de Abraham todavía debía ser probada, y sucedió que la necesidad y la escasez le hicieron tomar otras decisiones. Miren, el hambre llegó a Venezuela, a Canaán, perdón. Ok, el hambre llegó a Canaán. Bueno, pero les voy a decir algo, es una realidad. Ayer estuvimos en la noche con 2 o 3 familias venezolanas y todas están viniéndose del país y están buscando quedarse de alguna manera, con visas de turista, tratando de buscar la manera de quedarse, de no volver al país. Y así está pasando, no aquí en los Estados Unidos, está pasando venezolanos en Colombia, venezolanos en Europa, venezolanos en América Latina. Es un éxodo inmenso porque hay hambre en Venezuela en este momento. Así hubo hambre en Canaán. Llegó a Canaán un político que le hizo pasar hambre a la gente, me imagino, y empezó el hambre a suceder. Entonces, en el capítulo 12, le voy a pedir que busquemos el capítulo 12, versículo 16 al 20, vamos a encontrar algo muy característico, ¿verdad? Dice en el capítulo 12, 16 al 20, bueno, vamos a leerlo desde el 14, porque Abraham entonces sale de Canaán, se va a Egipto, ¿ok? Egipto era los Estados Unidos allá en aquella época, ¿ok? Vamos a mirarlo así. Egipto era la gran nación que tenía reservas comestibles y tenía un gobierno perfecto. Así que todo el mundo emigraba a Egipto, ¿ok? Entonces, y así sucedió. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. ¡Wow! ¿Cómo sería Saraí, verdad? También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa de faraón, Sara, quien por cuenta de ella trató bien a Abraham, pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos y criados. Pero ¿qué pasó previamente? ¿Qué pasó para que Sara fuera llevada a la casa de faraón? Sara era la esposa de Abraham, ¿cierto? ¿Qué pasó? Dice el versículo 11, cuando ya estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Saraí su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer muy de hermoso aspecto, así que cuando los egipcios te pregunten dirás, esta es, y que dirán, esta es tu mujer, entonces me van a matar a mí, así que por favor dile que eres mi hermana. Ok, le vas a decir que eres mi hermana. Entonces, encontramos aquí que él empieza mintiendo, ¿no? Él empieza mintiendo. Mire, un pecado lleva siempre a la mentira. Cuando yo cometo un pecado, cuando yo hago algo irregular, seguramente voy a mentir.
seguramente voy a tratar de taparear la cosa, de buscar la manera de que no se enteren y voy a mentir. Así que aquí Abraham mintió y casi su mujer fue tomada por Faraón. ¿Ok? Casi. Pero fíjense, él con eso perjudicó su matrimonio, perjudicó su esposa, perjudicó a Faraón y perjudicó al pueblo de Egipto y le faltó a Dios. Dice, pero el Señor hirió a Faraón en el versículo 17 del capítulo 12 y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dijiste que ella era tu hermana? Pude haberla tomado como mi mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. No te queremos aquí. Y para que no te vayas bravo, te voy a dar unas vaquitas, unos corderitos, unos toros, para que te vayas contento, ¿ok? Así que Abraham salió beneficiado por un lado, pero perjudicado por otro. Porque el beneficio económico que podamos tener por negociaciones no traen la tranquilidad espiritual y mental que debemos tener en nuestro corazón. La economía, el dinero es bueno, pero es bueno cuando lo manejamos bien. Es malo cuando él nos hace daño. ¿Ok? Así que mucho cuidado con las negociaciones que hacemos, que sean negociaciones claras, que no tengamos que mentir para nada y que porque en verdad el producto de ese negocio va a glorificar a Dios, porque nos va a tener en alto a nosotros como hijos de Dios. Así que tenemos aquí un hombre que quiso engañar a los demás. Y es lo mismo que le pasa a una familia cuando pierde su devoción. ¿Qué le pasó a Abraham cuando se fue a Egipto? A ver, ¿qué le pasó? Dejó su altar en Canaán. Hermanos, el altar que él construyó en Canaán lo dejó allá. Y no se habla de que él vía a Egipto construyera otro altar, o que en Egipto hiciera otro altar. No, él allí llevó una vida diferente a la que llevaba en su país. Era como que, bueno, aquí no me conocen, ¿ok? Entonces salió de Egipto otra vez y vuelve a Canaán, pero abandonó su altar. Y eso es lo que pasa con las familias. Cuando abandonamos el llamado que Dios nos hace en un momento dado, entonces tenemos pérdidas grandes. Tenemos pérdidas grandes. Y esa es experiencia de muchos de nosotros. Pero Abraham recupera su comunión con Dios. ¿Ok? Y su mujer se reanima. ¿Ok? En todo esto se reanima en su fe, en su piedad. Y entonces, más que un altar para un culto, él hace un altar para una adoración real de corazón. ¿Ok? Y ruega en ese altar el perdón de Dios por su mal comportamiento en Egipto, por su ingratitud, por haber sido tan ingrato de haber abandonado lo que Dios le había dado y no hacer las cosas como Dios había dicho. Pero a la vez le dio gracias a Dios porque lo libró de la muerte en Egipto, de los problemas que podía haberse enfrentado por haber dicho esa mentira. Y también aprovechó para llevar a su familia nuevamente a tener un pacto con Dios y ofrecer los sacrificios por ser aceptos por Dios y no perder las bendiciones que Dios le había dado. Pero las bendiciones de Dios para Abraham no podían ser hasta que Lot y su familia se separaran de él. Recordemos que andaba con Lot, tenía allí un pegostico puesto. Era como si algo se pegó en el zapato como un chicle y uno va caminando y ese zapato se pega del suelo. Así es. En el capítulo 13, versículo 14 dice, después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás viendo hasta donde miras en el norte y hacia el sur y hacia el oriente y hacia el occidente, toda esa tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Tuvo que salir Lot para que entonces Dios le volviera a hablar, le volviera a decir, mira todo lo que te estoy dando, esto es tuyo. Esto es tuyo, aquí se va a iniciar un gran pueblo, ¿ok? Y allí edificó el altar, en un lugar llamado Mamre, porque Dios renovó su promesa y Abraham hizo votos de gratitud.
Cada altar edificado por Abraham es un recordatorio. Es un recordatorio donde entendieron su llamado. Hermanos, es importante entender esto. Dios nos hace llamados. Recuerden eso. Los llamados vienen muchas veces cuando alguien nos dice algo que no estamos haciendo bien. Los llamados muchas veces vienen cuando alguien nos dice algo de que estamos haciendo las cosas correctas. O los llamados vienen cuando alguien quiere enseñarnos a hacer las cosas como debemos hacerlas. Y Dios utiliza a ciertas personas para tocar nuestras vidas de una manera especial y llamarnos al ministerio o llamarnos a ser un vocero en mi comunidad, a ser un vocero en mi familia y llevar la palabra de Dios. Recordemos esto, los llamados son para cada uno en especial y ustedes tienen llamado. Así que cuando entonces Abraham se da cuenta de su error, por fin decide dar todo a Dios. Por fin toma la decisión definitiva de dar todo a Dios ante el altar de Mamre. Un altar que hizo para demostrar que estaba arrepentido, que quería dar un paso de fe en Dios. Amén de la falta moral que Sarai y él tuvieron con Dios. Al lugar que Dios podía tenerlos en Canaán en primer lugar y no iban a pasar hambre. Si Dios le dijo vete a Canaán, él ha debido quedarse en Canaán. Él no iba a pasar hambre en Canaán. Allí él tendría las promesas de Dios. Pero también en una oportunidad, Sarai, consciente en que una de sus esclavas se acerque a Abraham para darle familia. Y esto es una nueva falla. Fallan a Dios. ¿Ok? Sucedieron muchas cosas. El hijo de la esclava Agar sufrió mucho el desprecio cuando nació Isaac. Y entonces ella es echada de la casa porque había una competencia entre Agar y Sara por los hijos que cada una le tenía a Abraham. Entonces Sara, como era la dueña de la casa, la echa de la casa y la deja que se vaya al desierto a morirse con su hijo. Esa es otra historia. Ahí se aparece un ángel, etcétera, etcétera, y le hace una promesa a esa mujer y su hijo se salva. Y conocemos bien el final feliz de esta historia. Entonces viene Isaac, ¿ok? Nace Isaac, Jehová lo reclamó para él, y Abraham, con una tremenda convicción de que Dios lo iba a librar de la prueba, va y se lo entrega a Dios. Y sube con su hijo al altar, a sacrificar a su hijo en el altar. Y cuando su hijo está en el altar, a veces vemos a un niño pequeño sobre el altar. Yo veo a un hombre de 20 y tantos años sobre el altar. Yo estoy viendo a un joven de unos 22, 23 años que tendría Isaac más o menos. Se da cuenta en el camino, padre, mira, llevamos el fuego, llevamos la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Y él le dice, Dios va a proveer el sacrificio. Pero ya él lo tenía atado y su puñal ya se iba a lanzar sobre su cuerpo y Isaac sabía que ya iba a morir, que él era el sacrificio. Y Dios detiene a Abraham. Hermanos, Dios no está reclamando que sacrifiquemos a nuestros hijos. Dios está reclamando que nos sacrifiquemos nosotros. Dios está reclamando que el sacrificio soy yo. Pero cuando yo sacrifico, en ese sacrificio va mi familia. Les quiero decir esto. La palabra sacrificio a veces nos suena muy, muy inusual. Cuando hablamos de sacrificio, parece que estuviéramos hablando de dolor. Y no, hermanos. Sacrificio es gozo. Cuando se habla de un sacrificio agradable a Dios. Ya no hay que hacer sacrificios como los de Abraham en un altar. Ya no es necesario hacer altares de piedra sobre tierra. Ahora el sacrificio soy yo y el altar es Cristo. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Cristo se sacrificó en la cruz para que nosotros no tuviéramos que ir a la cruz y nos libró de esa muerte eterna.
Cristo hizo que nosotros viviéramos la felicidad del gozo de saber que no solamente podemos vivir, sino que somos perdonados de nuestro pecado y que al morir tenemos la seguridad de que estaremos con Él por la eternidad. Eso es, amigos, eso es, hermanos, esa es la realidad. Abraham no tuvo, nunca tuvo claridad de esto hasta que no vio realmente lo que estaba pasando cuando él levanta el cuchillo con su hijo y se da cuenta de que el sacrificio no era su hijo, de que él era el sacrificio. Tú eres el sacrificio. Tu familia va contigo, porque cuando uno sacrifica, su familia tiene que ir con él. Pero no puedes obligar a tus hijos a que sean tu sacrificio. Mientras tú, solamente tú, digas, yo soy el sacrificio, yo me voy a sacrificar aquí, yo voy a hacerlo por Dios, yo voy a hacerlo por la obra, yo voy a hacerlo. ¿Tienes una esposa? ¿Tienes unos hijos? Probablemente sí. Ellos van a ir contigo. Cuando mi esposa, yo le digo, estamos siendo llamados a estudiar al seminario. Necesitamos ir a prepararnos. Dios me está llamando. Me había dicho Dios que vendiera todo, que saliera de todo, de la empresa que tenía y todo. Y yo le comento a ella, mira, tenemos que ir al seminario. ¿Tú me acompañas? Si ella me decía que no, yo no iba al seminario. Yo tenía que dudar entonces del llamado mío porque yo decía, si mi esposa no va conmigo, quiere decir que yo no estoy llamado. Pero si mi esposa va conmigo, el llamado es de los dos. Y ella dijo, sí, vamos al seminario. Vamos a prepararnos. Hermanos, ir al seminario no es como ir al seminario aquí. ¿Ok? Donde tú vives en tu casa y vas al seminario como lo haces en la universidad. No, ahí hay que meterse todo el día en el seminario, desde la mañana hasta la noche, y dormir allá y vivir allá. Nosotros vivíamos en el seminario, comíamos en el seminario, nuestros hijos salían del seminario para la escuela y regresaban de la escuela al seminario. Y esa era por 4 años, eso fue nuestra vida. 4 años, hermano. Y así vivimos para poder ser lo que el Señor quería que fuéramos. Ese fue el llamado, ese es el llamado que muchas veces Dios está haciéndole a alguien y alguien dice, no, esto es problemático. Nosotros tuvimos que venderlo todo en los primeros 6 meses, casa, todo, porque no teníamos más nada con qué pagar. Y cuando llegó el fin del semestre dijimos, no podemos. El primer semestre, yo no puedo ya seguir. Y llegaron unos norteamericanos de Milton, Florida, de la primera iglesia bautista de Milton, Florida, y dijeron, ustedes van a seguir porque nosotros vamos a ayudarles para que sigan hasta el final. Y ellos pagaron. Hermanos, la vida del llamado de Dios no es fácil. No es sencillo, no importa si tú no vas a un seminario porque Dios no te está llamando a que tú seas un pastor o una mujer que se prepara a tiempo completo para el Señor. Pero Dios te está haciendo un llamado para que le hables a tu vecino. Dios te está haciendo un llamado para que le digas a la gente, mira, mi casa es un altar. Y quiero que ustedes vayan a ese altar para que con nosotros compartan el Evangelio de Jesús y compartan las bendiciones que Dios nos está dando. Eso es simplemente. Y ustedes van a ver que este espacio muy pronto va a estar muy chico. Amén. Va a estar muy pequeño para nosotros. Amén. Ustedes van a ver que en este espacio vamos a tener que hacer 2 servicios. Y ustedes van a tener que darse cuenta de que este espacio ya no es el que Dios nos reclama. Pero el espacio que Dios nos está reclamando, que no es este, hermano, Él solo nos trajo aquí para poder tener esto como nuestro cuartelito, es tu corazón puesto en las almas que están fuera y que están muriendo sin Cristo. Abraham tuvo que humillarse. Abraham tuvo que reconocer la grandeza de Dios. Abraham tuvo que reconocer la inmutabilidad de Dios. Abraham tuvo que recibir por fe, por una fe inmensa, al Señor en su vida para continuar la tarea de servir a Dios por siempre. Puestos de pie, por favor. Abraham y Sara fueron una familia llamada por Dios al ministerio. Ellos no entendieron el llamado de Dios. Además de eso, no solamente no entendieron, le pusieron condiciones a Dios. No obstante,
antes de morir su padre, Abraham y Sara obedecieron a Dios, aunque a medias. Aunque a medias. Pero al final, ellos decidieron darle todo al Señor, porque se dieron cuenta que el llamado de Dios es serio y es eficaz.